Amén, hermanos. Tomen asiento. Ahí tienen el título. Esta semana vamos a comenzar una serie de estudios que están relacionados con el manejo de nuestras finanzas. Ahora, hermanos, habíamos dicho anteriormente que por la provisión del Señor tenemos estos tiempos de estudio. ¿Por qué? Porque podemos ver ciertas necesidades, ciertas deficiencias, ciertas cosas que las tenemos aprendidas, pero muy mal aprendidas en muchos casos. Y tenemos la oportunidad de verlas a la luz de la palabra del Señor. Recuerden que un propósito de la iglesia es que nosotros podamos crecer en el entendimiento y el conocimiento del Señor y poder ser más a la imagen de Cristo. Y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos ver un tema que es sumamente importante. Como creyentes necesitamos criterios correctos con respecto a la administración del dinero, porque ahora estamos hablando del dinero, pero al decir dinero también estamos hablando de las posesiones, no simplemente de dinero en sí, sino de todo lo que implica las posesiones materiales que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, la idea es que nosotros podamos administrar los recursos que el Señor nos ha dado de manera correcta. Y la idea, otra vez voy a poner un énfasis en la parte de administrar, porque no somos dueños. Eso es lo primero que tenemos que entender. Somos simplemente administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, sea cual sea nuestra situación, si estamos solteros, si estamos casados, somos pobres, somos ricos, educados o no, siempre va a haber un tema ligado a las finanzas con el tema espiritual, independientemente a lo que hagamos. No solo porque tenga que ver con un tema de recursos materiales, sino tiene un montón de implicaciones esto. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de no sé cuántas semanas realmente, pero vamos a tratar de buscar en la palabra del Señor cuáles son los principios en los cuales debemos basar nuestra administración, nuestra mayordomía, que es la palabra que normalmente se usa con respecto a los bienes que el Señor nos ha dado. Entonces, hermanos, de allí que surge la necesidad de crecer para tener la perspectiva correcta con respecto a las posesiones. Así que voy a rogar, hermanos, les voy a rogar a cada uno de ustedes que presten atención. En esta ocasión, yo agradezco a los hermanos que están con el cuadernito, porque si yo les pregunto la semana anterior qué hemos visto, muy posible muchos de ustedes no tienen la más mínima idea de lo que hemos hablado. Por eso es importante que cuando vengamos acá, como lo hacemos en una clase normal, en un colegio, en una escuela, universidad, vengamos con un cuadernito y apuntemos estos principios que nos van a servir de alguna manera. Así que entonces les voy a rogar que presten atención, rebajen el volumen de su celular, por favor, y dispónganse a entender estos conceptos que vamos a compartir. Yo estuve viendo que mientras estudiaba esto, vi que uno de los principios básicos que se trata en el tema de la administración no es la administración misma en sí, sino es lo que va detrás de la administración y casi siempre tiene que ver con el corazón del ser humano. En los años 80 se hizo un estudio bastante particular. Se tomó un grupo bastante grande de parejas que decía ser creyentes. ¿Para qué? Para participar de un estudio de una encuesta que pudiera sacar ciertos parámetros. Ese era el propósito. Ahora, estas parejas tenían que cumplir ciertos requisitos. Los requisitos básicos, que eran 3 básicamente, era de que ellos con su boca hayan confesado a Jesús como Señor y Salvador. Y esto era importante, ¿por qué? Porque el propósito de esta encuesta era de que se hiciera un balance entre los que eran creyentes y los que no. Entonces era indispensable, antes de estas personas entrar en la encuesta, se les preguntaba si ellos habían nacido de nuevo. Entonces este era uno de los requisitos. El número 2, por lo menos tener 3 asistencias al mes en el último año, 3 asistencias a una iglesia local.
Ese era otro de los requisitos. El tercer requisito era haber vivido medianamente de manera buena, moralmente, o más o menos balanceados, sin tener ningún tipo de, sin haber estado inmiscuido en algún tipo de escándalo. Ese era un tercer requisito. Entonces, se comenzó a hacerle ciertas preguntas y se llegó a la conclusión de que esta gente tenía ciertas características que los asociaban con ciertas conductas en este tiempo. Se encontró a esta gente catalogada como creyentes, y esto tengo que resaltar, comprometidos, demostrados ciertos comportamientos distintivos. Y para que ustedes entiendan, un número muy grande, pero para que ustedes entiendan, lo voy a poner así. De cada 100 personas, imagínense que solo la encuesta era para 100 personas. De cada 100 personas, 40 de estas personas estaban gastando más de lo que ganaban. Este fue el primer dato que pudieron sacar. 40 de estas 100 personas gastaban más de lo que ganaban. De estas 40 personas, de estas 100 personas, otra vez, volvemos, 50, o sea, la mitad de estos terminaban o estaban con problemas serios de divorcio. De estos 100, 50 estaban con problemas serios de divorcio. Ahora, otra vez, volvemos a estos 100, pero de estos 100, 90 tenían esos problemas y estaban inmiscuidos en problemas económicos. Vale decir que la mayor parte de estos matrimonios tenía problemas por cuestiones económicas, por una mala administración, por una falta de sabiduría en la administración de sus recursos. Y ahora, yo les pongo esta encuesta de los años 80 como un ejemplo, pero uno podría decir, bueno, eso eran los años 80. Hoy vivimos en el siglo XXI y la cosa ha cambiado. Pero hermanos, lastimosamente, el corazón del ser humano sigue siendo el mismo y no se han dado grandes cambios en la administración de nuestros recursos. Entonces, hermanos, por eso es que podemos afirmar que los problemas financieros en realidad no son problemas en sí mismos por cuestiones de dinero. Los problemas financieros, y esto es importante que lo podamos entender, son una demostración de un problema interno de las personas. Es un problema mucho más profundo que simplemente una falta de inteligencia para administrar los recursos que yo tengo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver a lo largo de estos estudios, vamos a ver ciertos principios que tienen el propósito de ayudarnos con nuestra economía. Porque muchas veces podemos decir, hermanos, ustedes no sean avaros. Y uno pensar y decir, entonces esto no es para mí porque yo soy bien dadivoso. Pero muy posiblemente dentro de esa dádiva el corazón no esté precisamente alineado con los propósitos de Dios. Entonces, esa es la idea. Y es por eso que la Biblia, hermanos, no se queda indiferente a esta realidad. Porque tiene más de 2.350 versículos que hacen referencia directa o indirecta al dinero o a las posesiones materiales. Es más, de las 38 parábolas que nosotros vemos en los evangelios, parábolas que el Señor Jesús puso como ejemplos, 16, vale decir el 50%, la mitad de esas parábolas van dirigidas justamente a hablar de temas que tienen que ver con posesiones materiales, con dinero, pero a su vez nos damos cuenta que eso tiene que ver también con cuestiones del corazón del ser humano. Entonces, hermanos, de hecho el Nuevo Testamento se estima que un 10% de sus versos hace referencia a este tema con respecto a los tesoros terrenales. Esto nos muestra entonces, hermanos, que el dinero es importante, no porque sea importante por sí mismo, sino porque en primer lugar el dinero tiene el potencial de seducirnos. ¿Se acuerdan? Dice, ninguno puede tener dos señores, y es el único lugar donde al dinero se le llama señor en comparación de lo que nosotros damos a Dios. Entonces, hermanos, la Biblia es clara.
nos ofrece cierta seguridad. ¿Qué pasa cuando tenemos? Hay muchos hermanos que dicen, no, hermano, yo tengo que tener mi guardadito. Si no, no me siento conforme, no me siento tranquilo. Tengo que tener mi colchón económico. Y está bien ahorrar, y lo vamos a ver en posteriores clases. Esto es como una introducción, es como el principio de lo que vamos a ver. Y está bien. Pero ¿cuánto estoy sacrificando por hacer esto? Ahora, hermanos, cuando yo digo confiar en el Señor, pero tomo las cartas en el asunto en mis propias manos, realmente estoy siendo contrario a lo que digo. Puedo decir que yo confío en el Señor, pero si no me da trabajo 20, 30 horas al día, no estoy conforme. Y muchas veces caemos en esto. Entonces, hermanos, el bienestar que el dinero, que las posesiones ofrecen, lastimosamente nunca van a estar al nivel de el bienestar que Dios ofrece, porque son bienestares temporales. Hoy puedo estar forrado de dinero, pero mañana no. Eso hablamos no hace mucho. Hay circunstancias que nosotros no podemos controlar y de repente me viene una enfermedad, un accidente, un choque, alguien muere y todo lo que yo he guardado lo voy a tener que perder de una u otra manera. Y muchas veces me siento tentado a decir, no, pero esto ha sido mi sacrificio, ha sido mi esfuerzo. ¿Cómo voy a gastar esto? Si esto es lo que me da seguridad. Entonces, cuando nosotros vemos las palabras de Jesús, Jesús dijo una frase que es muy importante. Dice, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Eso lo sabemos. Pero, hermanos, ¿esto qué quedará significar? ¿Significará que los ricos no van a entrar al reino de los cielos? ¿Será así? No, definitivamente, porque el Señor después continúa, dice, añade esto, dice, pero para Dios todo es posible. Si nosotros dejamos nuestra administración en manos de Dios, si realmente dejamos nuestro corazón en lo que es realmente importante y dejamos de lado aquello que no lo es, definitivamente esto no es imposible para Dios. Entonces, hermanos, Él puede cambiar los corazones de las personas para amar a Dios por encima del dinero. Y definitivamente hay un acumulador en potencia en cada uno de nosotros. A veces nos olvidamos que incluso trabajamos para la gloria de Dios. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Ahora, otro punto que es importante a considerar es que Dios habla tanto de las posesiones materiales en su palabra, porque este manejo otra vez revela un problema pero mucho más serio en tu corazón. Un problema mucho más serio en tu corazón. Así como Jesús dijo que nuestras bocas hablan de lo que abunda en nuestro corazón. Eso es lo que dijo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces nos encontramos con personas que todo es lo material. Mira el nuevo auto que tengo, mira que la casa, mira que... Y puedo decir, no, el Señor me ha bendecido con tremenda casa, con auto último modelo. Pero realmente no estoy exaltando al Señor, sino estoy queriendo mostrar al mundo qué es lo que tengo. Ahora, por ejemplo, cuando alguien gasta para ostentar, está poniendo en manifiesto su orgullo y su inseguridad personal. Muchas veces nosotros vemos en las redes sociales, especialmente hoy en día, vemos personas que están vestidas con buena ropa y tienen buenos carros y todo. A mí que me interesaría ver a alguien allá en Dubái o no sé dónde, que tenga buenos carros o buenas cosas. Pero vivimos en un mundo de ostentación donde es importante cómo te ves, qué es lo que compras, dónde comes, al restaurante que tú vas, qué marca de ropa tienes. Y vivimos en este mundo. Entonces, hermanos, la falta de generosidad hacia los demás es una muestra del egoísmo del corazón de las personas. Hay muchas personas que al día de hoy, hay un dicho que me gusta mucho. Dice, no disparan ni en defensa propia. ¿Qué quiere decir? O sea, ni siquiera por obligación lo hacen. O sea, ven la necesidad, saben que hay una necesidad,
pero ni siquiera así se conmueve. Y eso demuestra el corazón egoísta de las personas. Entonces, yo quiero que veamos 3 simples ejemplos o 3 ejemplos bíblicos que muestran la relación entre nuestro manejo de los recursos y nuestros corazones, como habíamos dicho. Es bueno que nosotros podamos ver en la palabra del Señor y esto no se quede simplemente en conceptos que yo pueda decirles. Primero vamos a ver el ejemplo de Zaqueo. Muchos de nosotros conocemos la historia de Zaqueo. Es aquel hombre pequeño, recaudador de impuestos, que se subió a un árbol sicómoro, dice, para poder ver al Señor Jesús cuando estaba pasando cerca de él. Ahora entonces Jesús le dice palabras bien sencillas, dice, Zaqueo, baja, desciende del árbol. ¿Por qué? Porque me es necesario quedarme en tu casa. Voy a quedar en tu casa. Y dice que él bajó apresurado y estaba tan contento. Pero más adelante, hermanos, en el relato de Zaqueo, vemos algo que es súper importante. Él se pone en pie y dice, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado, 4 veces más, dice. Y el Señor le responde algo que es muy sencillo, pero muy esperanzador para cada creyente. Él dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hermanos, según Jesús, Zaqueo se convirtió al evangelio. Según Jesús, él había entendido y había cambiado su propia naturaleza, lo que implica el arrepentimiento de sus pecados. Pero si nos damos cuenta, en el arrepentimiento de Zaqueo hay algo que es esencial, que lo repetimos constantemente y decimos, si alguno está en Cristo, nueva criatura, y lo conocemos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Zaqueo es el ejemplo claro, es el versículo en vida de lo que Dios hace en el corazón del ser humano. Él dijo, si he robado, voy a restituir, y si debo hacerlo, hasta 4 veces, no hay problema. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en el corazón de este hombre? Se había arrepentido, pero ese arrepentimiento había producido un cambio de Señor. ¿Qué pasaba anteriormente? Él vivía para acumular riquezas. Nosotros entendemos por el contexto de la Biblia que los recaudadores de impuestos eran hombres que estaban al servicio del Imperio Romano, pero a su vez ellos tomaban su tajada, así lo conozco en mi país, así se dice, tomaban su porción y ellos se guardaban, y eran hombres económicamente solventes, eran personas que tenían dinero. Entonces, para él poder decir, si a alguien yo le he robado, se lo voy a devolver 4 veces más, tenía que haber tenido muchísimo dinero. Pero él dijo, esto no me importa. ¿Por qué? Porque he encontrado la perla de gran precio. He encontrado el tesoro que sobrepasa infinitamente los tesoros que pueda haber acumulado. Entonces, ahí vemos cómo Zaqueo cambia la actitud. Su primera decisión fue tratar al dinero de una manera distinta a la que normalmente él trataba. El nuevo nacimiento, hermanos, nos permite que nuestras prioridades cambien. Y es por eso que muchas veces en nuestro caminar hay cosas que no han sido tratadas. No sé si se acuerdan, hace unas semanas yo les decía, hay alguien que yo lo escuché hace mucho tiempo que decía, lo último que se convierte de un creyente es la billetera. Sí, y esto parece jocoso y cómico, y lo es en realidad. Pero, hermanos, es una realidad en muchos casos. Ahora quiero que veamos el otro caso, otra parábola del Señor Jesús, y es la parábola del joven rico, que también la conocemos. No la voy a leer en detalle, pero dice que en una ocasión un joven rico se acercó a Jesús para preguntarle, le dijo, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Esa fue una pregunta, y una pregunta muy válida. Pero Jesús conocía su corazón. Otra vez. Y la palabra del Señor dice, Jesús conocía su corazón. Y ahí ya para empezar nos muestra
que es el tema del corazón. Y aunque él trata temas económicos, primeramente muestra el corazón de este muchacho. Dice, si deseas entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y le citó unos cuantos mandamientos de la ley moral que hemos visto no hace mucho. Y el joven le responde y dice, wow, o sea, imagínense yo en el papel del joven, wow, Señor, entonces estoy así a nada de poder entrar en el reino de los cielos, porque todo lo que tú acabas de decirme, yo lo he guardado desde mi juventud. O sea, él era joven, no sé cuán joven, lo he guardado, o sea que no tengo problemas, soy casi un santo. Pero el Señor conocía su corazón y el Señor le dice, perfecto, entonces ve, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y luego ven y sé mi discípulo. Sígueme y sé mi discípulo. Simple y sencillo. ¿Qué dice que pasó con este muchacho? Este muchacho dice que, me lo imagino yo, se encogió de hombros, se dio la vuelta y se fue. Penoso. Porque la Biblia misma nos dice porque tenía muchísimos bienes. Tenía muchísimos bienes. Entonces, la respuesta de Jesús al muchacho rico, al joven rico, hizo que él pudiera entender realmente dónde estaba cimentado su corazón. Si pese a él, en su propio criterio, él había cumplido casi todos los mandamientos, no había cumplido el mandamiento más grande y más importante: amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Él amaba de esa manera las riquezas y es por eso que él se dio la vuelta y se fue. Pero Jesús ya sabía la respuesta que iba a dar el joven. Sí, por supuesto. Cuando dice que él conocía el corazón, él sabía que había algo en su corazón. Yo puedo verme súper lindo acá, pero el Señor conoce mi corazón, él sabe quién soy yo. Ahora, la Biblia es clara en enseñar que nuestra salvación ni se gana ni se logra. Por eso yo quiero poner como énfasis en este punto. No es que el Señor le dijo, mira, vende las cosas, haz obras, reparte a los pobres, prácticamente vuélvete un socialista o un comunista para repartir entre los pobres lo que tienes. Jesús no estaba a favor del socialismo, no estaba intentando mostrar la igualdad social, no. Él conocía el corazón de él. Entonces, la Biblia nos habla plenamente de que si nosotros alcanzamos la salvación, no es por nuestros propios méritos, no es por nuestro propio desarrollo personal. Entonces, hermanos, la Biblia es clara cuando dice que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, más la dádiva de Dios es la vida eterna. Y el joven rico pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra salvación es un regalo de Dios gracias a los méritos de Cristo en nuestro favor. Pero lo que el Señor hace en esta ocasión es mostrarle que Él realmente no estaba siendo ni siquiera sincero consigo mismo. ¿Por qué? Porque amaba más las cosas de este mundo y la vida eterna estaba en segundo plano, aunque su pregunta pudiera haber sido muy valedera. Entonces, hermanos, seguirlo a Él implica darle el primer lugar por encima de nuestras posesiones. Estamos hablando de posesiones, estamos hablando de dinero, estamos hablando de cosas materiales. Entonces, si yo no estoy dándole el primer lugar, si yo no soy un saqueo y más bien soy un joven rico, aunque no tenga riquezas, entonces estoy tomando mis prioridades de una manera incorrecta. Y ese es el propósito por el cual el Señor Jesús mostró estos dos puntos, estas parábolas que parece que no tuvieran ningún tipo de relación, pero sí la tienen. La actitud de un hombre arrepentido sinceramente y la actitud de un hombre que parecería que estaba cerca de Dios, pero realmente no lo estaba. Y muchas veces, hermanos, esto va a tener que hacer meditar en nuestras propias vidas, cómo estamos y dónde estamos poniendo nuestra confianza. Hermanos, un claro caso como un punto aparte es el caso de Mateo.
un cobrador de impuestos. Cuando nosotros pensamos en Mateo y el Señor Jesús le dice al joven rico, vende tus cosas y sígueme. Eso es lo que le dijo el Señor. Pero cuando nosotros pensamos en Mateo, ¿qué es lo que le dijo el Señor? Deja tus cosas y sígueme. Él dice que no le importó, dejó todo y lo siguió. Él no puso excusas, no dijo nada que hiciera pensar que tenía que arreglar primeramente sus asuntos o contar el dinero que había recaudado hasta ese momento. Lo dejó todo. Y esa es la actitud que debemos tener como creyentes. Entonces, hermanos, quiero ponerles un punto también que, a pesar de que no es una parábola del Señor Jesús, ilustra de una manera clara cómo el Evangelio debe influir en nuestra vida y en nuestra vida económica también. En nuestra predicación expositiva del Evangelio de Lucas, vimos ampliamente el ministerio de Juan el Bautista. Perdón, hermano. Su ministerio fue un ministerio que confrontó el pecado. Recordemos que que Juan comenzó a predicar el Evangelio y a los fariseos les dijo, hipócritas, generación de víboras. Los trató como debería tratarlos. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Pero ese llamado de arrepentimiento llamó a enderezar el camino del Señor. En una ocasión le dijo al pueblo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí es importante esto. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa el fuego. Pero ¿qué pasa? Ante esta confrontación muchas personas se acercan a preguntarle. El mensaje lo habían entendido y entendían que ellos deberían arrepentirse. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿qué haremos? Eso es lo que preguntan, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados, hombres como Zaqueo, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, si leemos con atención los frutos dignos de arrepentimiento a los que se refería Juan el Bautista, tenían que ver con la forma en la que ellos manejaban sus posesiones. Y es increíble. Dice, el que tenga 2 túnicas, dé a otro que necesite. Eso es lo que realmente se muestra. Dice, aquel que robaba ya no robe más. Ustedes como recaudadores de impuestos, no se queden con una parte. Cobren los impuestos porque es su obligación, pero háganlo como debe ser correcto. Y a los policías digo, pero eran los soldados de ese tiempo, los policías de ese tiempo, no extorsionen a la gente. Porque muy posiblemente pasaba lo que pasa en muchos de nuestros países, que es la policía la que se encarga de extorsionar, de vender seguridad a lugares por cuestiones de dinero. Entonces les dice, y conténtense con su salario, no estén sacando más dinero para poder tener más. Entonces parece que esto hubiese sido escrito ayer, pero es así. Entonces, hermanos, leemos otra vez con atención, leemos que este cambio, estos frutos dignos de arrepentimiento debían ser visibles en su manera de administrar las cosas. Y es increíble, hermanos, que muchas veces pasamos por alto esto. Él llamó a las personas a la generosidad, les mandó a dejar la avaricia, la corrupción que ellos tenían.
Una vez más vemos que la forma en que se maneja lo material es una indicación del estado del corazón del ser humano. Entonces, a la luz de todo lo anterior, es fácil entender por qué Dios condena y prohíbe la avaricia. Sea, dice, su carácter, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Posteriormente, en clases futuras, vamos a ver qué es el contentamiento, porque en muchas ocasiones hemos hablado del contentamiento y a veces decimos, sí, no, yo estoy contento con lo que tengo. Claro, alguien me dijo a mí, es que tú no sabes, porque Bolivia no tiene mar, me dijo, que tú no sabes lo que es vivir en un lugar caliente, en una playa, bañarse en el mar. Bueno, puede ser cierto, hermanos, pero el contentamiento habla de otra cosa, totalmente diferente. Estoy contento, pero estaría más contento si viviera al lado de la playa. Muchas veces pensamos de esa manera. Entonces, hermanos, en pocas palabras, el deseo de tener más, y puede suceder esto en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia, la avaricia, el orgullo, el poder tener más bienes materiales o el ser una persona mezquina, tiene que ver con el corazón. Entonces, hermanos, esa actitud es muy común el día de hoy. Deseamos vivir vidas que a veces no tenemos. Y es por eso que las redes sociales son muy populares, porque comenzamos a ver videos y vemos muchachos, señoritas que son tiktokers y ganan un montón de popularidad. Los jovencitos especialmente dicen, wow, cómo lo quisiera y voy a comenzar a hacer mi TikTok, voy a comenzar a hacer mis redes sociales, a ver si puedo ganar dinero. Y hermanos, yo escuchaba a alguien decir, en una encuesta reciente a jóvenes, la pregunta fue, si pudieras elegir tener algo en el futuro, ¿qué sería? Mucho dinero. La mayor parte de los jóvenes y la mayor parte de nosotros quisiéramos tener una vida con el cielo asegurado, pero también disfrutando las bendiciones celestiales aquí en la tierra. Y muchas veces nos centramos en esto. De ahí que Jesús dice, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en la abundancia de bienes. La vida no consiste en la abundancia de bienes. Para Jesús, la vacuna contra la avaricia es la verdad de que la vida no consiste en los bienes materiales. Y así comienza, y lo vamos a ver más adelante, y así comienza a contar una parábola del rico insensato. Cuando una persona le da significado, valor y plenitud a los bienes, entonces la acumulación material se hace una necesidad, se hace el propósito de la vida de las personas. Hermanos, vivimos en un estado de bienestar. Vivimos en un lugar donde podemos tener muchísimos privilegios, muchas cosas. Yo contaba a mis papás, les decía que acá te dan lo que nosotros conocemos como el barbidró, que es un dinero que te dan mensualmente por 18 años cuando tu hijo ha sido nacido acá. Por 18 años te dan un dinero y uno dice, no, pero es una miseria lo que te dan. Ahorra por 18 años esa miseria y en 18 años vemos cuánto dinero has podido ahorrar. Y de la nada, sin que te haya costado. La salud, la educación. Y aunque los impuestos son bastante altos, de alguna manera se ven reflejados en muchos aspectos de nuestra sociedad. Y debemos estar agradecidos con el Señor. ¿Qué mamá al día de hoy da a luz y puede tener el privilegio de estar un año en casa recibiendo dinero? Un año para poder estar en compañía de su bebé. ¿Qué papá tiene el privilegio de poder recibir dinero por cuidar a sus hijos? Y hermanos, debemos dar gracias, pero también debemos entender lo que realmente es importante en esta vida. Y de que el Señor es el que, la Biblia lo dice, Él es el que enriquece y el que empobrece. Él es el que da y el que quita. Y hoy podemos estar muy contentos por todo lo que tenemos, un departamento, un auto, una familia súper linda. Te voy a poner simplemente a pensar en el caso de Job. Él era un hombre justo.
Pero en menos de lo que cantó un gallo, perdió todo, incluso la familia, incluso los hijos. Y el Señor, para castigarlo más, le dejó a la esposa ahí, para que el castigo fuera duro. Ah, no es cierto, hermano, no, es mentira. Mentira, es broma. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la Biblia nos da la advertencia clara de que debemos ser sabios en la administración de nuestros bienes. Hermanos, yo quiero poner otro ejemplo. Cuando Jesús relata una parábola para justamente ilustrar el punto que estamos hablando. Comienza la parábola diciendo, en la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Por tanto, voy a derribar mis almacenes, porque mis cosechas son demasiadas, y voy a construir almacenes mucho más grandes. ¿Para qué? Para poder tener más capacidad. Y diré ya a mi alma, dice, ¿no? Él se habla a sí mismo, diré a mi alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, disfruta, has trabajado de todo lo que tienes. Pero Dios le dijo, necio, esa palabra es dura, esta misma noche te reclamarán el alma, y ahora ¿para quién será todo lo que has ganado, todo lo que has acumulado? ¿Para quién? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Hermanos, en la parábola vemos a una persona que enfoca toda su vida en el aquí y en el ahora. No considera a Dios para nada, y al parecer era un hombre que vivía solo. O sea, por lo que nosotros leemos, no habla con su familia, dice que habla para sí mismo. Y muy posiblemente no tenía ni siquiera comunión con los demás. Ahora, para Jesús este individuo dice que es necio. Dado que hemos sido creados para la eternidad y para tener una relación con Dios, es posible que no es posible que este mundo temporal y pasajero nos pueda proveer lo que necesitamos como seres humanos. Hermanos, estamos en esta introducción para poder entender la base de lo que vamos a ver posteriormente, porque vamos a ver principios que nos van a ayudar definitivamente a poder poner las cosas en la perspectiva correcta. Cuando nosotros vemos y ponemos las cosas en la perspectiva correcta, podemos entender cuál es el propósito de Dios para darnos los bienes que nosotros tenemos. Hoy en día la idea de acumular bienes es el objetivo principal de muchas personas. Y otra vez tengo que remitirme a este país donde vivimos. No somos oriundos de este país, pero Dios en su misericordia nos ha traído a este país. Y podemos ver, conocemos personas, conocemos amigos, o muy posiblemente eres tú. Personas que trabajamos duro. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra seguridad. Porque ahí está la estabilidad de nuestra propia vida. Porque se nos ha enseñado a vivir de esta manera. Pero hermanos, estamos viendo la palabra del Señor, y esto es importante. Estamos viendo la palabra del Señor, cómo nos exhorta a tener la perspectiva correcta con respecto a lo material. De hecho, hay todo un movimiento denominado el Evangelio de la Prosperidad que te dice, ven, da al Señor y el Señor te va a dar al 20, al 60 y al 100 por uno. Da. Pero hermanos, esto es incorrecto, porque el Señor no tiene el propósito de poder darnos las riquezas acá en este mundo. Y puede hacerlo, puede prosperarnos, por supuesto que sí. Pero ese no es el objetivo principal. Esto no es lo equivalente a la bendición de Dios simplemente. Hermanos, hace mucho tiempo yo escuché decir a alguien algo que me pareció muy sabio. Él dijo, yo tuve mucho dinero, pero el Señor hoy me tiene con lo justo porque sabe que aún no soy un buen administrador. Y yo pensé en sus palabras y hay mucha sabiduría.
Él dijo, yo tuve muchísimo dinero, pero Dios conoce mi corazón y todavía no estoy listo para ser un buen administrador de sus bienes. Pero no concluyó ahí. Él dijo algo que mucho más profundo todavía. Él dijo, pero ahora puedo entender que independientemente el Señor no me devuelva todo lo que yo tenía, voy a seguirlo amando. Y ese es el propósito, hermanos. Si el propósito de Dios en el proceso de formar mi carácter me va a privar de los bienes, de los disfrutes que muchas otras personas tienen, yo debo estar agradecido con el Señor porque me ha levantado el día de hoy, porque me ha dado la posibilidad de ver las maravillas de su creación, de tener una familia, de tener un techo encima de mi casa, de mi cabeza, de tener bienes en sobreabundancia. Y hablábamos en algún momento, hermanos, a veces pensamos que la sobreabundancia es tener millones en el banco. Eso no lo es. Hermanos, el Señor promete darnos techo, alimento y abrigo. 3 cosas bien esenciales. Cualquier cosa que tú tengas por encima de eso es sobreabundancia. Y nosotros, hermanos, debemos aprender a vivir agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Y tener la capacidad de poder entender que incluso yo puedo decir, no, Dios no me ha dado lo que yo tengo, es mi esfuerzo. ¿Quién te ha dado las fuerzas? ¿Quién te ha dado la capacidad para desarrollar el trabajo que tú desarrollas? ¿Quién ha permitido que abran los ojos un día más? Dios. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos ver cuánta importancia hay en entender estas verdades, pero no solo entenderlas, hermanos, porque entenderlas puede ser fácil. Aplicarlas en tu propia vida, eso es lo difícil. Aplicar en tu propio diario vivir es lo complicado. Entonces, para Dios lo material es simplemente algo o un instrumento para hacer su obra. Si el Señor me ha dado mucho, gloria a Dios. No me ha dado mucho para que lo acumule en el banco, lo meta bajo el colchón. Sino Dios, si me ha dado mucho, será para dar a otros también. Y yo conozco muchos hermanos, yo agradezco por la vida de muchos hermanos que tienen mucha generosidad, que son abiertos en dar. Y el Señor prospera, por supuesto que prospera. Esa es una muestra de que los bienes materiales pueden venir o no, pero eso no cambia mi relación con el Señor. Entonces, hermanos, cuando vamos a la historia de Job, nos damos cuenta que el que bendice o el que quita es el Señor y no es Satanás. A veces decimos, es Satanás quien se está metiendo en mi economía, y hemos escuchado muchas veces, vamos a reprender a Satanás y vamos a quitar de las manos de Satanás todos tus bienes. Hermanos, nunca estuvieron en las manos de Satanás. Vemos por la historia de Job que Dios, si Dios no permite algo en tu propia vida, Satanás no puede hacer nada por iniciativa propia. Entonces, hermanos, otra vez hay un versículo que dice, Dios es el que enriquece y el que empobrece. No sabemos cuál es la situación de cada uno de nosotros, pero yo creo que ninguno de nosotros, de los que estamos acá, podemos decir, hermanos, el Señor me ha dado duro. Tan pobre que esta mañana he comido pan y huevo apenas. Hermanos, no creo. Bueno, sí, yo comí pan y huevo, hermano, pero no porque sea tan pobre. No porque sea tan... Pero, hermanos, entonces Dios usa las posesiones como un instrumento para enseñarme a depender de Él. Muchas veces, hermanos, el Señor me tiene que quitar todo aquello en lo que está mi seguridad para poder entender que realmente dependo plenamente de Él. Entonces, hermanos, vemos cómo, ¿no? Otra vez volviendo a la historia de Zaqueo y el joven rico. Cuando Zaqueo se convirtió en discípulo de Jesús, inmediatamente vimos que cambió de Dios. Cambió del Dios dinero al Dios verdadero.
Pero cuando el joven rico rechazó seguir a Jesús, inmediatamente vimos que el dinero también era su Dios. Hermanos, esta es una muestra clara de lo que implica seguir a Cristo. La Biblia dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará al uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Les doy un ejemplo. Si gasto mi dinero como esposo sin consultarle a mi esposa, porque ella no gana el dinero que yo gano, porque muchas veces es lo que pasa, ¿no? La esposa se queda en casa a cuidar a los hijos y es el esposo quien trae el alimento. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo hacer lo que sea con mi dinero porque yo lo he ganado. La Biblia nos dice que somos una sola carne. Y a veces hay algo tan bonito que es, no, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Esas son palabras románticas, pero en la práctica a veces no se dan, hermano. A veces no se dan. Y eso manifiesta una actitud egoísta de mi corazón, de que pienso que no, esto es mío y esto no lo toques porque esto yo lo he ganado. Como yo he ganado, yo lo voy a administrar como a mí me dé la gana. Y eso revela el corazón egoísta. Debo entender que el matrimonio me llama a ser una sola carne con mi esposa. Y en última instancia, el dinero no es ni siquiera mío, sino de Dios. Las posesiones materiales no son mías, sino de Dios. Entonces, como vemos en estos ejemplos, nuestros hábitos e ideas pecaminosas hacen que actuemos financieramente de formas que contradicen los principios de la palabra del Señor. Podemos ver que muchas veces decimos ser creyentes, pero actuamos como si no lo fuéramos, porque tenemos una perspectiva de las riquezas distorsionada. La Biblia nos advierte del peligro del dinero, pero en ningún pasaje afirma, y esto es importante, que tenerlo sea malo. Porque muchas veces podemos decir, entonces el tener dinero es malo. Y mucha gente lo entendió de esa manera en el pasado. Hay muchos que se dieron a la tarea de hacer votos de pobreza, se fueron a claustros o a lugares separados de la sociedad e hicieron votos de pobreza. Pero en ningún versículo de la Biblia vemos que el Señor Jesús condene el dinero, y es por eso que estamos viendo la perspectiva bíblica del dinero. ¿Qué dice la Biblia acerca del dinero? ¿Que el dinero es malo? No. ¿Es bueno? No. Tampoco. Es neutro. Vamos a decirlo así. Lo malo del dinero es el amor al dinero. Ese es el asunto. El pasaje que nos habla de manera más clara sobre esto es la enseñanza del apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, continúa, codiciándolo algunos se extravían de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, el problema real no es el dinero, no son las posesiones. Es el amar tener dinero, el amar tener posesiones. No es el dinero en sí mismo, sino el amor. De nuevo, es un asunto del corazón. Es un asunto ligado a dónde están nuestras preferencias, dónde están nuestros anhelos. Y otra vez les digo, esta es una introducción de algo que vamos a ir desglosando. Y espero que podamos ver con mayor claridad esto. Y hermanos, suena paradójico, pero es posible que una persona pobre ame el dinero y que una persona rica no. Hermana. Con respecto al dinero, si uno diezma, que es lo que debería hacer porque Dios nos da la salud para poder trabajar y nos deja el 90% para nuestros gastos. Sí. ¿No es suficiente dar a la iglesia el 10%? Perdón. Si uno es fiel en dar el diezmo. ¿Cuál es el mandato de la palabra del Señor? ¿Qué nos dice?
cada uno venga, ¿qué dice? Y de conforme a su corazón haya dispuesto en su corazón. Ahora nosotros lo hemos hablado, pero este es otro tema, lo vamos a tocar mucho más adelante. Pero es buena la pregunta. A veces nosotros creemos que el techo es el 10%. Llegamos al 10% y con el 10% hemos cumplido. En el nuevo pacto nosotros podemos darnos cuenta que muchas veces el 10% es el piso. Hay mucha gente que se queda con el 10% y yo conozco a personas que se quedan con el 10% para ellos y el 90% lo dan. Y no es un tema de porcentajes, hermanos, lo que yo quiero que entendamos. Algo que es muy cierto en la pregunta que la hermana hace, hay algo que es muy cierto cuando muchos de nosotros decimos, el Señor no necesita tu dinero, y eso es cierto. Pero definitivamente la muestra de cómo está tu corazón es como también ofrendas, como das abundantemente al Señor. Si yo entiendo que todo lo que yo tengo le pertenece al Señor, entonces diré, Señor, no quiero ser mezquino contigo. Ok, no te voy a dar el 5%, este mes te daré el 1%, pero quiero hacerlo con gozo. Y no estoy diciendo, hermano, no den el 10%, den el 1%. No, den el 20%. No, es broma, hermano. El asunto es de que la Biblia nos insta a que demos con gozo. ¿Me entienden? Con gozo. Que podamos decir, Señor, gracias porque estoy agradecido contigo. Porque yo entiendo lo que tú has hecho conmigo y haces constantemente. Termino mi día hecho tiras, pero tú me has dado las fuerzas para poder aclarar este día. Y la Biblia nos dice que cada día tiene su afán. Y hablando acerca de incluso de las posesiones, no se afanen porque van a comer el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Entonces, en una respuesta más bíblica que yo puedo darle, hermana, es de que demos con alegría de corazón. Si vamos a dar el 10%, vamos a dar el 50%, el 90%. Demos con alegría, con esa satisfacción de saber que el Señor me ha sostenido durante este tiempo. Y yo simplemente, lo único que estoy haciendo, no es que estoy sacando de mis recursos, porque muchas veces yo entiendo, yo estoy sacando de lo mío para dar al Señor. Cuando yo entiendo que yo no tengo nada, sino estoy sacando del Señor para darle al Señor. Más o menos ese sería el principio. Estoy sacando de lo que el Señor me ha dado para darlo para la obra del Señor. Entonces ya no me es, y esto lo vamos a ver en el contentamiento, vamos a ver esto. Cuando yo tengo la perspectiva correcta de que nada me pertenece, yo simplemente soy un administrador, comienzo a dar sin ese dolor, no, otra vez. Cómo pasa rápido el tiempo y otra vez hay que dar el diezmo, otra vez hay que ofrendar. Yo no sé. A veces estamos así. Quien ha comprendido lo del diezmo y lo da con alegría, porque por algo se desprende de eso primero, porque para dar gracias a Dios. Pero también podría yo diezmarlo para otra gente pobre, para otros lados. El caso mío, por ejemplo, yo creo que llegó un tiempo en el cual el diezmo era una cuenta más. Y se había perdido todo el enfoque que realmente era. Así que por eso creo que también es importante, de tener consciente siempre eso, de dónde viene todo. Porque para mí llegó un momento que era una cuenta más, que pagaba. Es una cuenta más que paga, exactamente. Y hermanos, me estoy adelantando en lo que vamos a ver posteriormente. Yo estuve leyendo que especialmente en Canadá, si no me equivoco, hay mucha gente, incluso que no es cristiana, que da para obras sociales. Mucha gente, y uno dice, wow, qué amorosos, qué tiernos. Pero muchas veces el trasfondo es totalmente diferente. Las personas que donan para la Cruz Roja, para cuestiones sociales, se les reduce el impuesto de lo que ellos tendrían que realmente pagar. Y muchas veces la donación la usan para pagar menos de lo que deberían pagar. Y entonces eso ya no se convierte en una generosidad sincera, sino en un doble sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
nosotros tenemos, o sea, yo lo entiendo así, perdóneme, yo lo entiendo así. Yo como en este lugar, hablando espiritualmente. Esta es mi casa, hablando espiritualmente. Este es el lugar donde el Señor me ha colocado, donde yo estoy sirviendo y donde por el entendimiento que tengo, voy a dar de mis recursos para que esto crezca. Porque si bien es cierto que el Señor no necesita de mis recursos, la iglesia crece y la iglesia avanza, la iglesia universal, digámoslo así, avanza también por nuestros recursos. Hasta el día de hoy, hermanos, yo no conozco a alguien que se presente en una ventanilla de venta de boletos de avión y diga: hola, mira, soy pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Estocolmo y estoy yendo a predicar a París. Así que te ruego que me des un billete gratuito porque estoy haciendo una obra para el Señor. Y la persona me dijo: wow, claro, pero por supuesto aquí. Hermanos, todo esto requiere recursos. Hemos traído hermanos acá y han sido los recursos que ustedes mismos han dado, lo que han podido solventar. Hemos estado comprando materiales, hay cosas que se necesita hacer. Y algo que hablábamos entre algunos hermanos. Hermanos, este local, hermanos, lo hemos estado empujando las paredes lo más que hemos podido, pero vamos a llegar a un punto en el que este lugar no va a ser suficiente y vamos a tener que rogar al Señor que nos dé un local más grande. Y claro, en oración, perdónenme que me extienda en esto, en oración está súper lindo, hermanos, vamos a orar, amén, gloria a Dios, vamos a orar porque el Señor sigue y declaramos que el Señor nos va a dar un local mucho más grande. Pero hermanos, ese local se va a tener que pagar con nuestros propios recursos. Sí me dejo entender. Ahora, si el Señor ha puesto en mi corazón el poder ayudar, no sé, a personas que están muriendo en África o personas que están damnificadas en mi país por desastres naturales, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero una cosa no quita la otra. Sí me dejo entender. Sí. Es como decir, yo tengo en mi casa, tengo comida, mis hijas comen bien, mi esposa come bien, pero este mes no voy a poner el dinero a este lugar, voy a poner a la casa del hermano Daniel porque se ha hecho operar los ojos, se ha quebrado la pata, entonces sí necesita más recursos. O sea, sí puedo ayudarle al hermano, pero sin dejar de, o sea, si pongo este ejemplo, tal vez un poco tonto, pero, o sea, es mi casa. Y Dios ha puesto en mi corazón el poder ayudar a la familia del hermano Daniel, un ejemplo. Hermano. Digamos que hace 8 días casualmente hablábamos de este tema respecto a los recursos económicos y digamos que esto es un tema que solamente la gente que ha sido convertida lo puede entender. Y sobre todo yo le comentaba a algunos hermanos, les decía: hermanos, la responsabilidad de sostener esta iglesia no es de los asistentes de esta iglesia, sino de los miembros de esta iglesia. Cuando una persona es miembro, es parte, ha entendido el evangelio, ha entendido que su vida no vale nada y que Cristo es el que le ha dado todo, esa persona debe dar. Es más, como miembros debemos vigilar el hecho de que los hermanos estén dando también, por el mismo entendimiento. Si yo he entendido el evangelio, es mi responsabilidad poder aportar a esta obra donde el evangelio está siendo predicado. Ahora, un asistente a esta iglesia da 10 coronas, hermano, amén, amén. Pero si no das también te vamos a amar. Pero si eres miembro, si eres un hermano, estás en la responsabilidad, y eso hace parte de las responsabilidades que un miembro asume al ser un miembro de esta iglesia. Nosotros no tenemos un interés en tu dinero realmente, ¿sí? Pero la obra del Señor en esta tierra requiere de recursos económicos. Entonces, si esta es mi iglesia, yo debo de ofrendar en mi iglesia y no en la iglesia de mis hermanos que amo tanto en Colombia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es esta mi iglesia y soy miembro de esta iglesia y yo debo de ayudar y colaborar y resolver los problemas de mi iglesia y no de la iglesia de mis hermanos, vecinos o ya. Si yo quisiera aportar algo a una obra en Colombia, yo no debo negociar mi compromiso con mi iglesia, sino que yo debo ya como un extra, si me nace en el corazón y si el Señor me ha prosperado para tal cosa, ayudar entonces a esa obra. Pero vuelvo y le repito, hermanos, y sobre todo a los asistentes, hermanos,
No sientan presión, no sientan carga. Aquí nadie, hermanos, se les está manipulando. Aquí a nadie, nunca, ni Roberto ni yo, hemos dicho, es que si ustedes no van aquí, no. Esto es un tema voluntario. Es más, si usted está dando y le duele dar, no dé, porque lo está haciendo mal. No dé nada, hermano. Amén, el hermano. Señor sostendrá esto. Amén. Amén. Hermanos, gracias, hermano Daniel. Dame un segundito, hermano. Hermanos, ojo con las palabras del hermano Daniel. No vaya a ser que alguien diga, yes, no voy a ser miembro, así no tengo compromiso. No va por ahí lo que dice el hermano. Gracias. Hermana, cuéntame. Yo lo tengo más que claro. Yo hice la pregunta solamente porque quería saber respuesta. No te preocupes. Yo creo que la respuesta, no sé, la respuesta que yo te he dado. No tengo, Dios me tiene lo justo porque voy por otro lado. Sí, mira, hermana, la respuesta es clara. Como hayas dispuesto en tu corazón. Así, simple y sencillo. Y el detalle es no hay una... Y quiero ser franco en esto. Lo que el hermano dice, traduciendo, porque el hermano habla colombiano, se los voy a traducir. No hay una persecución. No hay una persecución aquí de, hermana, mira, no has dado tu diezmo, no has dado tu ofrenda, no te hemos visto. No, eso no va a pasar, hermanos. Y es por eso que, otra vez, hermanos, volviendo a nuestro tema, seguiremos en la escuela dominical, hermanos. Volviendo a nuestro tema, hermanos, es un tema del corazón. Amén. Otra vez, es un tema del corazón. Y otra vez, para la respuesta de la hermana, es como cada uno haya dispuesto en su corazón. Así, ese es el mandato. Entonces, hermanos, yo creo que es el entendimiento que nosotros podamos tener de las cosas del Señor. Y hay algo muy curioso, y quiero leerles textualmente esto que escribió J.C. Riley, que dice, el dinero, hablando del dinero, dice, en realidad es una posesión de las menos satisfactorias. Indudablemente quita algunas ansiedades, pero introduce tantas como quita. Increíble. Hay aflicción en su búsqueda, hay ansiedad en su conservación, hay tentaciones en su utilización, hay culpa en su abuso, hay dolor en su pérdida. 2/3 partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa, el dinero. Hermanos, hay muchísima sabiduría en esto. Y es cierto, hermanos. Es lo que pasa, el que tiene dinero quiere más. Pero a la vez está todo afanado. ¿Por qué? Yo tengo un primo, a algunos les conté, tengo un primo que no tengo contacto hace más de 30 años, creo yo. Él tiene mucho dinero, pero él vive obsesionado, mira a la gente y los mira con, no, se está acercando a mí con otro propósito, seguramente me quiere robar, seguramente, él vive así, súper angustiado, y eso lo sé por mi tía. Vive muy angustiado. Ahora, el otro lado, el que no tiene anhela, quiere tener la vida que el hermanito tiene, quiere tener la vida que ese famoso tiene. ¿Cómo le ha pegado a la suerte? Increíble. Ha inventado una tirita así y ahora es millonario. Señor, dame la posibilidad, dame la luz. Los pobres están en eso. Y tiene mucho de cierto estas palabras. Hay gente que vive así. Hay gente que vive así, obsesionada por tener dinero. Unos no saben cómo conservarlo, otros no saben cómo conseguirlo, y estamos en eso. Pero no solo eso. Eso también causa no simplemente un daño para mí mismo por esa obsesión, por esa ansiedad, sino en mis propias relaciones con las personas. La persona avara se ve al otro como esa persona que simplemente está acercándose para coger algo que le ha costado a él con mucho sacrificio. Y mis relaciones se van deteriorando porque el dinero tiene esa capacidad cuando yo no tengo un corazón entendido para poder administrar mis bienes. Cuando yo estoy obsesionado por tener más y más. El que ama el dinero tiende a priorizar el dinero como su búsqueda principal y descuida otros aspectos fundamentales de su vida, como la familia, como la iglesia y sobre todo su relación con Dios.
Hermanos, yo conozco personas y seguramente ustedes conocen personas. Yo aquí escuché por primera vez el término narcoarbiete, que quiere decir adicto al trabajo. Seguramente muchos de nosotros conocemos personas que son adictas al trabajo. Personas que de sol a sombra trabajan duro, duro, duro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dicen? No, yo tengo que trabajar porque no quiero que mis hijas sufran lo que yo he sufrido cuando era niño o era adolescente. Pero hermanos, descuidan lo más importante que es la familia. Por eso muchos jóvenes, muchos adolescentes crecen sin el control de sus padres. ¿Por qué? Porque los padres están metidos 24/7 en sus trabajos y están dándole duro y no tienen el tiempo ni las fuerzas suficientes como para darles el tiempo a sus hijos. ¿Qué pasa? Mi relación en la iglesia, Señor, dame un trabajo, hermanos, por favor, oren por un trabajo. El hermano, la hermana obtiene el trabajo, no lo vemos más. Pero hermanita, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no estás viniendo a la iglesia? No, es que el Señor me ha bendecido con un trabajo, pero ese trabajo es de lunes a domingo y tengo que trabajar y me siento muy cansado, muy cansada. ¿Será que realmente es la bendición del Señor o está probando tu corazón? Porque hermanos, otra vez volvemos al tema del corazón. Porque muchas veces si algo que en teoría, en realidad es bueno, que es el trabajo, me aparta de mi relación con el Señor, o me aparta de la iglesia, me aparta de la comunión, entonces muy posiblemente eso no sea lo que es para mí. Porque el Señor siempre nos va a dar lo mejor por encima de lo bueno. Y Dios va a probar nuestro corazón constantemente para ver si nosotros estamos realmente entendiendo lo que el Señor tiene como propósito para nuestras vidas. Así que hermanos, tengo todavía mucho más para hablar en esta clase, pero ya son las 12, creo 12:05. Así que nos hemos extendido un poco mucho.